Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos volvemos a encontrar por medio de un videíto, ¿sí? Para que puedan de esta forma seguir la lectura, que es un poquito más de lo que siempre vemos y no se les haga tan complicado. Bueno, yo para empezar les mandé hoy en la actividad que a partir de estas dos páginas podamos completar este cuadro. Lo que vamos a hacer juntos es leer estas dos páginas para que ustedes puedan luego completar el cuadro sin ningún problema, habiendo podido entre todos leer y comprender la lectura, ¿sí? Bueno, la página 120 habla de las distintas formas de reproducción, que es lo que estábamos viendo la clase pasada. Pregunta, ¿todos los seres vivos tienen dos progenitores como los seres humanos? Progenitores se le dice al padre, el progenitor masculino y progenitor femenino a la madre. ¿Sí? Entonces la pregunta es si todos los seres vivos tienen dos progenitores o hay algún ser vivo que con un progenitor se pueda reproducir igual. Eso es lo que vamos a ver. Dice, la reproducción es la capacidad de los seres vivos en dar origen a otros seres vivos, similares o idénticos a ellos. Si bien casi todos los seres vivos se reproducen, existen diferentes formas de realizar esta función. En algunos casos, se requieren dos progenitores para dar origen a los nuevos seres, tal como sucede con los seres humanos. A esta forma se la denomina reproducción sexual. En otros casos, un solo progenitor es capaz de originar un descendiente, como sucede con los gajos del malbón, que es una planta, y a este tipo de reproducción con un solo progenitor se la denomina reproducción asexual. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es la reproducción sexual, que ya sabemos que tienen dos progenitores. Dice, muchas especies de animales y plantas se reproducen a partir de la unión de dos individuos, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino. Por esto, los seres vivos originados mediante la reproducción sexual son parecidos, pero no idénticos a sus progenitores. En los animales, por lo general, existen individuos de sexo masculino e individuos de sexo femenino. En las plantas, las partes encargadas de la reproducción sexual son las flores o las piñas. En algunas especies, unos individuos tienen flores femeninas y otros presentan flores masculinas. También existen especies en que un mismo individuo tiene flores masculinas y flores femeninas, y otras cuyos individuos tienen las partes femenina y masculina en una misma flor. Está todo junto en la misma flor. Entonces, en la reproducción sexual, hasta ahora, estamos diciendo que intervienen dos progenitores, uno de sexo femenino y otro de masculino, y que el embrión que va a salir de esa reproducción es similar, pero no idéntico al progenitor, ¿sí? Puede ser más parecido a uno, más parecido a otro, pero nunca idéntico. Vamos a ver qué pasa con la reproducción asexual. Dice, a diferencia de lo que ocurre en la reproducción sexual, en la reproducción asexual los nuevos seres vivos se originan a partir de un solo progenitor. Por este motivo, los organismos que se generan mediante la reproducción asexual son idénticos al progenitor que les dio origen. ¿Qué quiere decir? Antes había puesto el ejemplo del malbón. Si yo saco un gajito del malbón y lo vuelvo a plantar en tierra, va a salir la misma planta que yo tenía al principio. Entonces, esa reproducción es idéntica al progenitor, que era el primer malbón que yo tenía. Continuamos. Algunos animales como la estrella de mar pueden reproducirse de manera asexual a partir de un fragmento, es decir, a partir de una parte de su cuerpo. En otros animales como la hidra, se forma una yema o brote sobre el cuerpo del progenitor. Esta yema es similar a un individuo en miniatura y crece hasta formar un nuevo ser vivo. La reproducción asexual es más común en las plantas que en los animales. Los musgos y los helechos, por ejemplo, producen unas estructuras, las esporas, de las que surgen los nuevos individuos.
También pueden crecer nuevas plantas a partir de partes o gajos de una planta madre. Esto ocurre con el lazo de amor, que genera pequeñas plantitas en miniatura que al tocar el suelo se desprenden y crecen de forma independiente. Bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo antes. Bueno, acá en el caso del potus, no se ve bien la foto, ustedes en el libro lo tienen mejor. Es una planta que está en los interiores de las casas y que se utilizan mucho en agarrar un gajito de esta planta y se los coloca en un recipiente con agua. Entonces esta misma planta se vuelve a desarrollar en otro recipiente a partir de un pequeño gajo, formándose así una nueva planta idéntica a la madre, que es esta. ¿Sí? Lo mismo pasaba con esta foto que muestra la estrella de mar. Este es un brazo de la estrella de mar que se desprendió de otra estrella y a partir de esa estrella se comienza a desarrollar el resto de la misma, ¿sí? Idéntica a la anterior, porque es asexual. Bueno, nosotros a partir de esta lectura van a tener que completar este pequeño cuadro. Yo les puse un ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿en la reproducción sexual intervienen individuos de diferente sexo? Sí, uno de sexo masculino y otro femenino. Y en la reproducción asexual solamente interviene un solo progenitor, interviene un solo individuo. Ustedes van a tener que completar el resto del cuadro. ¿Cómo son los nuevos individuos? ¿Son idénticos? ¿Son parecidos? ¿En cuál? En cada caso. Ejemplos de animales que tengan reproducción asexual y reproducción asexual. Y ejemplos de plantas también que tengan la reproducción sexual y la reproducción asexual. Recién los estuvimos nombrando en la lectura. Luego, para continuar, yo les pedí que por favor lean las páginas 122 y 123 que habla sobre la reproducción sexual de las plantas, ¿sí? Y dice, ¿para qué sirve el polen en esta reproducción sexual? Bueno, la reproducción sexual de las plantas con flor ocurre en las flores. Por este motivo, las flores son consideradas los órganos reproductores de las plantas. Como las mujeres tenemos órganos reproductores donde luego van a ser un bebé, las plantas tienen sus órganos reproductores también, que en este caso son las flores. Las flores tienen distintas formas, colores y aromas, y en ellas se encuentran las partes femeninas y las masculinas. Como vimos, estas partes se encuentran juntas en algunos casos y por separadas en otras. ¿Sí? Acá muestra una flor, muestra sus partes, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, y dice, una flor tiene varias hojas pequeñas, generalmente verdes, conocidas en conjunto como cáliz. Por dentro o encima del cáliz se halla la corola, formada por los pétalos que suelen ser de colores. Acá tenemos el cáliz y acá tenemos la corola, que son las hojas. ¿Sí? La corola rodea al androceo, que es la parte masculina de la flor, y al gineceo, que es la parte femenina. ¿Sí? La corola está rodeando a esas partes. Continuamos. El androceo está formado por los estambres. Estos contienen el polen y en el polen se encuentran las células sexuales masculinas. Acá están los estambres, dentro de los estambres se encuentra el polen. El gineceo está formado por el pistilo, que puede presentar distintas formas. Este contiene los óvulos, que son las células sexuales femeninas. Una flor que tiene los órganos reproductores femeninos y masculinos juntos, como el lirio, recibe el nombre de hermafrodita. Prestemos atención a esto porque luego yo voy a preguntar en una de las actividades qué es lo que se llama hermafrodita, qué es una flor a la que se llama de esta forma. ¿Sí? Continuamos. Luego habla de la polinización. Dice, la polinización es imprescindible para la reproducción sexual de algunas plantas. ¿Alguna vez vieron abejas o mariposas revoloteando de flor en flor? Estos animales se acercan a las flores para alimentarse del polen y de un líquido dulce llamado néctar.
Al meterse en las flores, sus cuerpos quedan cubiertos de partículas de polen, que luego en su búsqueda de alimento llevan hasta otra flor. Al hacerlo, transfieren las células sexuales de una planta a otra. Este proceso se denomina polinización. Polinización. En la polinización, las células sexuales masculinas contenidas en el polen entran en contacto con las células sexuales femeninas, que están en el pistilo de la planta receptora. ¿Qué quiere decir esto que estoy leyendo? Las abejas, las mariposas, son fundamentales para que se produzca para la polinización. ¿Por qué? Porque son las encargadas de recoger ese polen y luego, que es el alimento es lo que ellas buscan, ¿sí? Ellas en su búsqueda de alimento recolectan el polen, ¿sí? Y cuando van a otra flor, lo transfieren ahí, sin querer. Ellas no saben que hacen esto. Lo hacen sin querer. Ellas buscando su alimento, recolectan el polen, lo depositan en otra flor y de esa forma se produce la polinización. Las plantas que no tienen flores y frutos como el pino, el cedro o la araucaria, forman sus semillas dentro de conos o piñas. Los conos son femeninos o masculinos, pero no hay conos que posean las dos partes juntas. En el interior de los conos masculinos se hallan los granos de polen. Estos son transportados por el viento y así llegan a los conos femeninos, donde se produce la fecundación y se forma la semilla. Entonces, la polinización se puede dar a través de las mariposas y de las abejas, llevándolas de una flor a la otra, o a través del viento, que también son transportadas y, por ejemplo, llegan de un árbol al otro para también producirse, para también reproducirse. ¿Sí? Ustedes lo van a leer de nuevo igualmente para que quede claro y puedan comprender lo que estamos hablando. Yo a continuación les puse acá que realicen las actividades en la página 123. En la página 123 me pone, investiguen si las siguientes flores son hermafroditas o si sus órganos reproductores masculinos y femeninos se encuentran separados en la misma planta o en plantas distintas. Y ponen ahí, que no se ve acá, se los voy a leer desde el libro, la flor de maíz, la azucena y la flor de la mora. Ustedes van a googlear este tipo de flores y van a averiguar si son hermafroditas o si sus órganos reproductores masculinos y femeninos se encuentran por separado. O sea, si los tienen juntos o separados. Es algo que tienen que investigar. Y después van a investigar también, además de lo que acabamos de leer acá, que ya es una idea del por qué son importantes, buscar en internet acerca de la importancia de la polinización para la supervivencia y el equilibrio del ecosistema. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para que haya un equilibrio en nuestro ecosistema? Y reflexionar acerca de esta frase que dice Einstein: si las abejas desaparecieran a la humanidad, le quedaría 4 años de vida. ¿Por qué se dice que estas abejas son tan importantes para que nuestro ecosistema siga evolucionando y reproduciéndose? Acá hablamos un poquito de eso, pero ustedes van a averiguar más acerca de ellas, ¿sí? Luego, en el trabajo, en la actividad que yo les escribí, les puse una flor y ustedes van a completar las partes de la misma a partir de la página 122, que se encuentran ahí todas las partes. Ustedes no lo van a poder hacer arriba de esta imagen, así que van a poner numeritos, por ejemplo, número 1, número 2, número 3 y número 4, y abajo van a escribir cómo se llama cada uno de esos números, ¿sí? Y para finalizar, van a terminar lo que hicimos la otra vez en la clase anterior acerca de la experiencia. Hay que corroborarla, ¿sí? Van a responder estas preguntas. ¿Qué diferencias observan entre el experimento de Val Helmont y el que hicimos nosotros? Una parte de esto estaba en esas páginas que leímos, había un cuadradito arriba, ¿sí? Que hablaba sobre su experiencia, pero igualmente yo acá les compartí la teoría de la generación espontánea basada en sus creencias.
la van a utilizar para contestar esta pregunta y también para entender esta generación espontánea, para entender sus conclusiones, para entender las conclusiones que se dieron en sus experiencias. Bueno, tiene un porqué. Lo van a leer y mañana en la charla, en el encuentro que tenemos por Meet, lo vamos a compartir juntos y lo vamos a volver a leer para que quede claro. Pero ustedes lo tuvieron que haber leído ya y haberlo trabajado. Bueno, chicos, espero que les haya servido haber hecho la lectura juntos para poder hacer estas actividades ustedes tranquilos, pero por lo menos haber podido compartir la lectura y que no sea tanto para leer solitos. Les mando un beso y nos vemos el jueves a través de Meet. Un besito grande. Los quiero.